Entonces, buenas tardes a todos y todas aquí presentes, tanto presencial quanto en línea. Vamos ahorita empezar la mesa 3, que es la última mesa del primer día del seminario de turismo y cambio climático, cuarto seminario. Para esta mesa tenemos como presentadores tres trabajos que tenemos hasta 15 minutos para cada presentación. Al final de la mesa tenemos un espacio para las preguntas, para las dudas. Entonces podemos empezar con la presentación virtual de AID Maris. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sí, eh, tengo una petición, no sé si me puedan apoyar con la presentación. Yo me encuentro en el estado de Hidalgo y ahorita nos está lloviendo horriblemente. Entonces no me gustaría que se perdiera la conexión. Y de igual forma, si no tienen algún inconveniente, quisiera mantener la cámara apagada para que me puedan escuchar porque el internet sí se me está yendo y viniendo. Entonces espero no tener ningún problema durante la presentación. Está certo, Aline, tenemos aquí su presentación, vamos a compartirla. Tú tienes 15 minutos para presentarla y caso tengas alguna petición también puedes decir. La estamos presentando, ¿tú la ves? Sí, ya la puedo ver, muchas gracias. Y sí, yo en cuanto termine la presentación me quedo conectada para poder atender preguntas y respuestas sin ningún inconveniente. Bien, muchas gracias y bueno, agradezco mucho la oportunidad de compartir con ustedes esta propuesta titulada Propuesta Metodológica para la Integración de Tecnologías Emergentes en la Educación Ambiental del Turismo Sostenible frente al Cambio Climático. Esta propuesta o este trabajo fue elaborado en conjunto con mis compañeros, la maestra Sonia Galloso Mejía y el doctor Héctor Molina Ruiz, pertenecientes aquí a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Bueno, pues este trabajo surge de la necesidad de fortalecer competencias ambientales y digitales en el sector turístico, usando herramientas tecnológicas ya disponibles, pero desde un enfoque pedagógico, y crítico, así como transformador. Lo que estamos viendo nosotros en este momento, pues es de lo que yo voy a hablar con ustedes, mi introducción, que habla de los desafíos del turismo frente al cambio climático y los compromisos ambientales, el marco teórico, que es la intersección entre el turismo sostenible y la educación ambiental y las tecnologías emergentes, la metodología que habla de un enfoque mixto, análisis documental, investigación cualitativa y estudios de caso que nosotros hicimos. Menciono en el punto 4 los estudios de caso que fueron análisis de plataformas tecnológicas que se están aplicando o que se están llevando a cabo en contextos turísticos. Y por último menciono con ustedes nuestros pues, hallazgos claves y recomendaciones para la integración de este tipo de tecnologías. Pues bien, dando inicio, siguiente por favor. Nosotros, en cuanto al sector turístico, el turismo enfrenta hoy ya un desafío doble y nosotros nos basamos en desafío doble al mencionar, seguir aportando el desarrollo económico-social sin comprometer los ecosistemas en un escenario de crisis climática. La Glasgow Declaration on Climate Action in Tourism en 2021, la Net Zero Roadmap, marcan compromisos claros en donde nos dicen que reducir emisiones a la mitad de la próxima década y alcanzar la neutralidad del carbono antes del 2050. Pero, ¿qué pasa? Pues la incorporación de la tecnología suele quedarse solo como un instrumento, no genera cambios reales en valores ni comportamientos. Nuestra propuesta busca revertir esto, usar tecnologías emergentes no solo para gestionar mejor, sino para educar mejor. Para esto, pues la intersección entre el turismo sostenible y la educación ambiental y las tecnologías emergentes, pues usan un enfoque que combina con tres dimensiones clave.
La siguiente, por favor. Una de ellas, perdón, la anterior. Una de ellas es la educación ambiental crítica, que busca transformar actitudes y no solo transmitir información. Como número dos, la innovación tecnológica entendida como un medio para llevar experiencias significativas de aprendizaje. Y como número tres, el turismo sostenible, pues planteando de alguna forma estrategias de adaptación, mitigación y resiliencia climática, se nutre de referentes como los que nos menciona la OMT, la UNEP y la WWT, que quienes, bueno, si nos referimos a ello, pues son organismos que de alguna forma han mencionado adoptar estrategias y de, midiendo, descarbonizando, regenerando, colaborando y de alguna manera financiando, eh, tanto en Europa como en América Latina, haciendo énfasis en estos destinos turísticos, principalmente en los inteligentes, que ya hacen uso de estas herramientas y de plataformas ciudadanas y tecnológicas. Durante nuestra investigación, siguiente por favor, nosotros nos dimos a la tarea de hacer una investigación documental, cualitativa y estudiando casos de estudio, en donde aplicamos un enfoque mixto en tres fases. Un análisis documental para detectar vacíos en la integración en cuanto a la educación y tecnología, entrevistas a expertos que en este caso revelaron, ¿no?, las barreras, las oportunidades y las experiencias que actualmente se tienen. Y como número tres, estudios de caso, en donde se seleccionaron 4 iniciativas relevantes. Una de ellas son las plataformas inteligentes de destinos, como se aplica, por ejemplo, ya en España, aquí en México, en Tequila, Jalisco, y otros que están, por decirlo, iniciando con esto. Eh, y Naturalins MX en México, Cimar Caribe. ¿A qué se dedican ellos? Bueno, nosotros conocemos que Tequila, Jalisco, es el primer destino turístico en México inteligente y en América Latina. Ha integrado infraestructura de sensores, plataformas interactivas y monitoreo ambiental que que han fortalecido o han ayudado a la gobernanza turística local. Otro ejemplo es eNaturalist MX, que fue desarrollada por Conavio, quien promueve el registro de georreferencias de la biodiversidad con fines educativos y científicos, con la finalidad de hacer un poquito más de investigación. Y por último, pues el problema que tenemos actualmente en México, en las playas, el monitoreo del sargazo, ¿no?, que va coordinado por CIMAR y la CEMAR y ofrece información en tiempo real para la toma de decisiones y la gestión sostenible del destino. Estas iniciativas no solo están alineadas al Programa de Trabajo de Desarrollo Institucional, que es el que actualmente trabaja la SECTUR, sino también forman parte de la Estrategia Nacional de Turismo Sostenible con una agenda de 2030. Siguiente, por favor. En en las fases que les mencionaba, pues nosotros hicimos los siguientes puntos. En el análisis documental recopilamos información, la organizamos y la sintetizamos de fuentes oficiales y académicas, como las que se pueden leer en este momento, desde informes técnicos de organismos internacionales, políticas públicas nacionales entre sector, marcos estratégicos globales de la UNRWA, y por último, pues en la fase, perdón, de investigación, fueron entrevistas semiestructuradas. Una de ellas que nos permitió hacer la entrevista fue en Tequila, voy a echarme aquí un comercial, pero bueno, en Tequila, Jalisco, nos apoyó el corporativo de José Cuervo, quien dio con la iniciativa de destinos turísticos inteligentes, y nos habla acerca de que incluso ya existe una aplicación inteligente para poder visitar Tequila, ¿no? Entonces, todos estos análisis nos ayudaron para hacer este estudio. El estudio de casos múltiples, en este caso la revisión de plataformas tecnológicas aplicadas que actualmente se ocupan, si no es en gran cantidad la información que se tiene o en gran amplitud todas las aplicaciones que se han hecho, pues ya hay resultados que precisamente pues con ellos
se forman varios análisis y varios resultados y objetivos con el uso de las herramientas tecnológicas y que obviamente pues en este momento tenemos al alcance para evitar un impacto ambiental negativo y obviamente pues que nuestra sostenibilidad sea operativa. Siguiente, por favor. En los siguientes casos de estudios analizados muestran beneficios tangibles en la gestión de destinos en cuanto a educación ambiental y conciencia colectiva. Por ejemplo, la plataforma inteligente de destinos de, de España centraliza datos turísticos en tiempo real y cuenta con más de 250,000 turistas interactuando con infraestructura digital. En cuanto a Tequila, en México, integra sostenibilidad y participación ciudadana mediante señalética digital y plataformas de datos abiertos. En cuanto a el estudio que se realizó de investigación de eNaturalist MX, ha logrado más de 42,000 usuarios y 7 millones de observaciones científicas con fines educativos. CIMAR y CEMAR monitorea 1,100 kilómetros de litoral caribeño, generando alertas tempranas que reducen impactos del sargazo. Cada iniciativa aporta de formas distintas en cuanto a lo educativo, en cuanto a lo ambiental, y logran, pues, de esta forma mantener un equilibrio. Siguiente, por favor. Esta gráfica muestra los beneficios claros de la conciencia ambiental, el fortalecimiento de la gobernanza local, el aprendizaje experiencial y la reducción de impacto ambiental. La comparación entre los tres casos evidencia que aportan principalmente la Naturalist en el ámbito educativo, CIMAR en el ambiental, y junto con Tequila y el programa de Sectur, pues logran equilibrar ambos enfoques. Esto no solo confirma que las tecnologías emergentes aplicadas en turismo pueden ser importantes, sino son catalizadores ya de cambio, y si se articulan con estrategias pedagógicas adecuadas, pues podemos lograr muchos cambios, ¿no? Principalmente en la educación. Y esto pues va de la mano con retos y desafíos. Siguiente, por favor. En donde pues los principales beneficios identificados son la optimización de toma de decisiones basadas en datos aprendizajes, ¿no? Que requiere también, por ejemplo, mayor conciencia ambiental y participación ciudadana, no solo capacitación ciudadana, sino que también dentro de los programas educativos nosotros ya necesitamos un rediseño en este tipo de herramientas. Generación de conocimiento colectivo sobre biodiversidad y la reducción de impactos ambientales mediante las alertas tempranas. Los desafíos identificados, pues desafortunadamente, pues también tenemos desafíos en donde pues tenemos que algunas regiones pues no tienen el acceso digital, esa brecha que todavía en México nos afecta. La falta de formación técnica en actores locales del turismo, lo vuelvo a repetir, nos falta como rediseñar los programas, haciendo también hace poco un estudio con la tesis doctoral, pues nos dimos cuenta que no todos los programas de México en turismo están rediseñados o actualizados ya con tecnologías emergentes. Entonces, esta es esa falta, la debida actualización de los marcos normativos específicos también, así como la necesidad de evaluar la evaluación sistemática del impacto educativo. Para ello, siguiente por favor, nosotros pues hacemos una propuesta metodológica, que es el primer paso que nosotros queremos dar, en donde hablamos de componentes clave. Uno de ellos es la integración pedagógica crítica de tecnologías emergentes. El otro es la superación del uso meramente instrumental, fomento de valores, actitudes y comportamientos proambientales, la participación activa de las comunidades locales, que es uno de los pasos más importantes, así como la evaluación sistemática del impacto educativo. ¿Cómo lo pretendemos hacer? Siguiente, por favor. Pues nos basamos en un modelo que yo creo que todos conocemos, en donde pues la propuesta busca articular innovaciones tecnológicas con prácticas pedagógicas activas, críticas y participativas para construir un modelo educativo que fortalezca la resiliencia climática. Vamos desde la evaluación, en donde nosotros medimos el impacto cognitivo y actitudinal y conductual, la identificación de necesidades y oportunidades tecnológicas haciendo un diagnóstico,
el diseño, la selección de herramientas y de estrategias pedagógicas y por último la implementación, la aplicación contextualizada y participativa. Esto es lo que nosotros queremos lograr con esta propuesta. Y bueno, pues seguimos trabajando sobre ello. Siguiente, por favor. Pues bien, para concluir, las tecnologías emergentes no deben verse solo como herramientas, sino como catalizadores de transformación educativa y ambiental. La propuesta metodológica pues demuestra que es posible articular innovación tecnológica con educación ambiental crítica. Para avanzar a un turismo resiliente e inclusivo se requiere formación técnica adecuada, se requiere inclusión digital y marcos normativos, ¿no? Claros que nos permitan poder llevar a cabo todo ello. Los próximos pasos a seguir podrían enfocarse en medir el impacto educativo real de estas tecnologías y promover, no sé, a lo mejor la apropiación comunitaria de manera culturalmente pertinente. En la siguiente diapositiva van a poder encontrar nuestras referencias. Una parte de las referencias traté de poner la mayoría, pero la verdad es que no se iban a ver para nada. Y con esto concluyo mi participación y les agradezco mucho su atención. Muchas gracias a Aide por su trabajo, su presentación. Al final de la mesa vamos a tener el espacio de las preguntas. Por favor, quédense con nosotros. Ahora vamos a pasar para la presentación de Lorena Anaya Ortega, Eva Angélica Guerra Ábalos de la Universidad de Guadalajara, con el trabajo La preparación turístico-educativa para la resiliencia del cambio climático en Guadalajara, Jalisco. Sí, hola, ¿qué tal? Buenos días. Aquí estamos la maestra Angélica Guerra y una servidora, también la maestra Lorena Anaya. Y bien, el día de hoy vamos a presentarles un tema un tanto también pedagógico, un acercamiento, una investigación que está en lo último. Se llama la preparación turística educativa para la resiliencia del cambio climático en Jalisco. Y bueno, se comienza a partir de esto del enfoque hacia la resiliencia climática, que no precisamente es solo de hacer frente a los impactos del cambio climático, sino que también estos mismos impactos evitemos que vayan empeorando. Y a partir de ello, nos enfocamos ante una sociedad en la que la resiliencia del clima pues, tendría bajas emisiones en un momento dado de carbono, y en donde las realidades de un mundo más cálido se van aproximando. Y en este sentido se habla de una educación turística en beneficio de las personas frente a un cambio climático. Para ello, el estudio se enfoca porque Guadalajara enfrenta cambios fuertes del cambio climático y también se pretende que estos puedan evitarse a través de una preparación turístico-educativa que permita formar profesionales a través de una conciencia ambiental, que ellos sean capaces de generar proyectos sostenibles y sensibles con una comunidad, así como de sus visitantes. Con ello se promueve una preparación de un entorno hacia una integración de una comunidad sostenible hacia la práctica del turismo. Es por ello que se plantea y se identifica una problemática que a partir de esta visión se identifica que existen los procesos de urbanización, así como una educación ambiental, aquellos que provocan la falta de adaptación a los fenómenos del cambio climático. Estos provocan precisamente que sean enfocados hacia su población local y turismo. A su vez, corren el riesgo tanto sociales, turísticos y ambientales, lo que origina no solo problemas urbanos y ambientales, sino que existan acciones así como inundaciones, una falta de educación y una pérdida de un patrimonio cultural y natural. A su vez, una desarticulación entre una educación ambiental para un cambio climático y las fuentes primarias de la resiliencia para este mismo. Esto afectando directamente a las regiones periféricas en las ciudades, en este caso, el área metropolitana de Guadalajara. Se identifica su importancia a partir
Así nos vamos. De un planteamiento metodológico en donde se identifica primeramente la resiliencia de este cambio climático, en donde existe primero que identificar qué prácticas educativas, qué programas y qué actividades en nivel básico, medio y superior ocurren a través del turismo cultural, qué rutas y talleres podrían darse y ofertarse y darse a conocer a partir de un aprendizaje significativo entre todos los estudiantes desde el sector primario. Su preparación turístico-educativa en la adaptación del cambio climático. Y bueno, esto se lleva a cabo a partir de una técnica de muestreo de bola de nieve. Se llevó a cabo 180 cuestionarios, 4 entrevistas en profundidad, en donde existe también una metodología transversal. También se apoya a partir de unos principios que se llaman SOTU. Esto quiere decir que es un movimiento promovido por universidades americanas y europeas que fomentan un análisis sistemático de la enseñanza y sus efectos del aprendizaje del alumnado. Y también este mismo insta a compartir experiencias a nivel académico, no solamente, vuelvo a repetir, a través de los estudiantes de la niñez, sino a través de estudiantes que ya estudiaron la carrera. Adelante, por favor. Bueno, creo que la presentación cambia un poco, pero... Sin embargo, existen también una serie de antecedentes y enfoques teóricos. Entre ellos podemos identificar un acercamiento al cambio de una conciencia en la población. Es importante para poder observar en su medio ambiente. Mencioné García que existe una importancia de intencionar no solo el cambio climático en el vínculo con otros problemas, sino también aquellos medioambientales y una resiliencia de estos. Su incorporación hacia ejes transversales, así como una preparación turístico-educativa en la resiliencia y formación educativa. Esta que proponga precisamente programas educativos en la juventud para su mitigación. Y con ello se identifican precisamente la escuela, bueno, el nuevo plan de estudios que se presenta a partir de la Secretaría de Educación Pública, en donde se originan a partir de 4 ejes. Estos 4 ejes son el primero, el lenguaje, el segundo, los saberes y pensamientos científicos, el tercero es la ética, naturaleza, sociedades, y el cuarto de lo humano y lo comunitario. Este programa se lleva a cabo a partir de la visión de la escuela primaria y secundaria. Y en este sentido, los que se identifican para su articulación en el aprendizaje de este cambio climático es el de la ética, naturaleza y sociedades, así como de lo humano y lo comunitario. Gracias a esto se va a poder permitir fortalecer la construcción de su identidad. Hay un caso muy especial que es el que tomo de base para poder promover y fortalecer precisamente este. Es el caso de la Escuela Manuel López Tortilla, urbana número 1111, que se ubica en Tonalá, Jalisco, en donde al hacer el análisis precisamente a partir de estos 4 líneas que ya forman parte de esta educación a partir del nivel primario, se encuentra de que para poder de alguna manera actualizar y poder identificar, se toma el programa sintético, o sea, general, se baja hacia un programa analítico precisamente del cambio climático y ellos mismos realizan un codiseño. Y bueno, fue un modelo porque esta escuela desde antes que fuera a ser la pandemia fue cuando comenzó a darse el cambio precisamente en el nuevo plan de estudios de la Secretaría de Educación Pública. Y es a partir de esa planeación que tuvieron ellos y una visión, por lo cual tuvieron ya que adecuar estos programas y actividades hacia la niñez, en donde cada una de las escuelas lleva a cabo un diagnóstico. Esto hablando a nivel primaria. Esta escuela ganó premios en cuanto a nivel internacional de robótica, siendo que es una escuela pública y es de Tonalá. Las escuelas generalmente, pues, públicas, sabemos que no llevan a cabo muy bien funcionado, pero logran sobresalir, y esto es debido a que logran bajar precisamente y planear un diagnóstico
a partir de lo que es el programa general. La siguiente, por favor. A partir de ello, identificamos ciertas preguntas que realmente son las que atañen a estos niños que son de primaria. El identificar primeramente cómo es que están ellos ubicando el cambio climático, qué les dicen y qué es lo que pueden hacer. La primera de ellas es qué es el cambio climático y qué es lo que causa. Seguida de cómo afecta el cambio climático a los seres vivos y su entorno. La tercera es qué podemos hacer para reducir nuestro impacto en el medio ambiente, así como cómo podemos adaptarnos a los efectos del cambio climático. Por último, ¿qué papel podemos jugar en la lucha contra el cambio climático? Estas preguntas eran muy directas hacia los niños y existen ya ciertos programas tecnológicos que ellos ahora sí que realizan de manera virtual y entregan trabajos a partir del diseño que los maestros de esta escuela realizan. Respecto a las siguientes preguntas que se realizan, fueron partes de las encuestas y son preguntas que son claves para poder determinar ese seguimiento que existe desde el nivel básico, primaria, secundaria, preparatoria, universidad. Una de ellas fue, ¿has recibido algún tipo de práctica o educación hacia el cambio climático? El 63% aproximadamente mencionó que sí lo había recibido, mientras que como ustedes pueden ver, cerca del 38% dijo que no. Hay que aclarar que estas preguntas se realizaron a las personas ya que se encuentran estudiando licenciaturas. La siguiente pregunta, donde se les pregunta que si creían que la educación turística puede mejorar la resiliencia frente al cambio climático, se mencionó que sí, en su mayoría por el 86%. La siguiente, por favor. ¿Creen que el turismo en Guadalajara está preparado para enfrentar los efectos del cambio climático? El 85% de los encuestados mencionaron que no. La siguiente. Y la siguiente, bueno, se les cuestionó si los visitantes estarían dispuestos a participar en actividades turísticas que incluyeran educación ambiental. El 75% mencionó que sí. Y esto porque dentro de todo esto, estas preguntas realizadas a las personas que ya estudian en una educación superior, existe la cuestión de la educación formal e informal. Hablando de una educación ambiental para poder tener una resiliencia hacia el cambio climático, se tiene que enfrentar y articular desde los primeros años de vida, donde ellos incursionan a los primeros, a la primera educación básica. Al poder analizar los diferentes programas que existen para ellos, son pocos los que existen, sino es que solamente están determinados en algunos lugares, como en el Bosque de los Colomos, pero a través de educación primaria no existen otros que no sean los que los están mencionando, y llegando y yendo hacia arriba, hacia la educación superior, no existe un seguimiento que lo exprese como tal de este tipo de educación ambiental, y por supuesto, una resiliencia hacia el cambio climático. La siguiente. Bueno, dentro de todas estas preguntas, se pudo identificar que existen, pues, ciertas actividades en las que se pueden realizar. Bueno, se les cuestionó a estas personas qué es lo que hacían ellos cuando se veía este cambio climático, ya sea en horas de calor, o qué es lo que de alguna manera ellos realizaban para poder ayudarse en estos momentos. Y bueno, pudimos identificar que la educación que existe para ello es muy baja, esto sea a nivel superior, en donde solamente la mayoría de ellos, en un 78%, mencionó que utilizaron paraguas o sombrilla, como pueden ver, seguido como de tomar agua fresca, resguardarse en áreas sombreadas o usar un bloqueador solar. Cuando existen también otros medios que son más adelantados para poder protegerse, y no solamente eso, sino tomar ciertas decisiones en momentos idóneos. A partir de ello se puede identificar que existe una descontinuidad entre los programas de educación básica para la educación ambiental frente al turismo y las actividades y programas en la educación superior. Estos adolecen de técnicas y una planeación adecuada. Los estudiantes en la educación superior no pueden identificar o actuar frente a estos estados en esta residencia. Para ello se propone articular rutas educativas
frente al cambio climático que vayan dirigidas hacia los estudiantes en la licenciatura de turismo, en donde la continuidad a las que ya existen y en la educación básica. Asimismo, pues deberán incluir un aprendizaje significativo que permita una convivencia entre la niñez y los adultos. Ello para consolidar una valoración hacia los adultos mayores que por mucho tiempo han sido despreciados y atendidos mal por una población. Para ello se propone intervenciones por parte de las instituciones educativas a través de la Secretaría de Educación Pública, en donde la realización de diferentes talleres sean parte precisamente de una conservación de espacios urbanos con un amortiguamiento en el territorio, así como sus áreas naturales y culturales. Esto, gracias. Gracias por la presentación. Ahora vamos al tercer y último trabajo que va a ser presentado por Denise Ivone Ojaras Romero, de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, con trabajo La coherencia de la política turística respecto de la política climática mexicana como elementos clave para el desarrollo sostenible de los destinos insulares. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a la Universidad de Guadalajara, a la COSEA, al Colegio de Jalisco por la aceptación de mi propuesta. Y yo voy a abordar un tema que nos puede ser muy complejo de abordar y de seleccionar también la información. Seré lo más breve posible y claro. Bueno, mi propuesta se titula La coherencia de la política turística respecto a la política climática mexicana como elementos clave para el desarrollo sostenible de los destinos insulares de Holbox, Cozumel. Bueno, estas fotografías hablan un poco de los estudios en 2018 que colaboré junto con ANIDE, una asociación que ha trabajado varios proyectos con sector y también con la doctora Marisol Ángeles Hernández del Instituto de Investigaciones Públicas de la UNAM, donde encontramos pues, una serie de problemáticas en las dos islas que prácticamente pues abordó o hicimos abordar la coherencia de las políticas públicas en esos dos sitios judiciales insulares. Y aquí está por mi agenda. Empezaré por una breve introducción, antecedentes importantes en la isla de Holbox y Cozumel. Abordaré también el enfoque teórico de las políticas públicas, el enfoque de desarrollo sostenible, el enfoque de derechos humanos, el enfoque de San Salvador, donde se plasma el derecho a un medio ambiente sano y los resultados y la conclusión final. Siguiente, por favor. Y empezamos con la introducción. México es considerado como un país megadiverso, representa la cuarta biota básica del mundo, aporta el 10% de la riqueza global y alberga el 70% de las especies conocidas. También por la gran cantidad de endemismos, especies exclusivas de México. Las islas son consideradas como ecosistemas endémicos, porque las especies que se han adaptado y evolucionado separadas del continente da lugar a una biota muy diversa y única en el mundo. Pero también estos ecosistemas son muy vulnerables a los efectos adversos del cambio climático. Bajo este contexto, el desarrollo turístico en Cozumel y Holbox debe basarse en criterios de sostenibilidad, es decir,
compatibilizar el progreso económico con las necesidades sociales y medioambientales para el bienestar de las personas y los ecosistemas. Y aquí presento a manera general algunos antecedentes turísticos y de cambio climático respecto a las dos islas. Los dos destinos insulares de Juan Bosco son claves del desarrollo turístico mexicano. Albergan una gran cantidad de ecosistemas marinos como manglares, dunas costeras, arrecifes y lagunas costeras. En 2022, la región del Caribe fue catalogada por el Secretario General de las Naciones Unidas como zona cero de la emergencia climática global, debido a la intensidad y degradación que se producirán los desastres asociados al clima y los fenómenos de evolución lenta, como el nivel del mar. Ante este escenario, aproximadamente el 1 y 3,8% de la superficie insular de esta región quedará sumergida bajo el escenario del aumento del nivel del mar de 1 y 5 metros respectivamente. Por la ubicación geográfica, la biodiversidad insular de la región del Mar Caribe es más sensible a los impactos del cambio climático que la región del Pacífico. Y aquí una breve introducción de la importancia turística de las dos islas. Juan Bosch, que significa agujero negro. Entre los recursos naturales y ecosistemas más importantes que alberga la isla destacan la isla de Pájaros, Isla de la Pasión, Ojo de Agua y de la Jau, que es un cenote abierto, la reserva ecológica de Yumbalam. Los turistas pueden practicar diferentes actividades como recorridos en lanchas, snorkel, observación de aves, tomar el sol, degustar comida regional, recorridos por el selva y nado con tiburones ballena, que es uno de los principales atractivos de Colbosch. Y como datos estadísticos de la ocupación hotelera, en el primer trimestre de 2025, la isla tuvo una ocupación hotelera del 72,5%, mientras que en marzo de 2024 la derrama económica por turista de World alcanzó los $35,55 billones, recibió a 56.860 turistas y tuvo una ocupación hotelera del 78,5%. Cozumel, por su parte, Cozamil en maya significa Isla de las Golondrinas. Es considerada como la tercera isla más grande de México. Está clasificada por Conservation International, que es una asociación sin fines de lucro norteamericana, debido al valor ambiental, la biodiversidad de especies endémicas terrestres y de agua dulce que alberga. También es parte del sistema arrecifal mesoamericano, que es la segunda formación de este tipo después de la Gran Barrera de Coral en Australia, por lo que presenta las condiciones favorables para el desarrollo de la actividad turística. Se manifiesta con el arribo de cruceros a nivel mundial, la pesca deportiva y el buceo. También durante abril de 2005, la ocupación hotelera fue de 76,7%, mientras que en marzo de 2024 la derrama económica por turista de Cozumel alcanzó los $80,94 billones, recibió a 89.931 turistas y tuvo una ocupación hotelera del 83,9%, es decir, bajó en el primer trimestre del 2025. Siguiente, por favor. Como tercer punto de mi agenda, el enfoque teórico de las políticas públicas. Empezamos con la definición de las políticas públicas. Las políticas públicas deben entenderse como una construcción social, donde el gobierno es el orientador de la acción colectiva, interactúa con múltiples y diversos actores sociales y políticos. En conclusión, son apuestas sociopolíticas para resolver problemas públicos concretos. La coherencia de las políticas públicas entonces debe entenderse como actividades políticas públicas que se complementan los refuerzos entre sí para resolver problemas parciales, y mediante la solución de cada una de ellas se puede contribuir a la atención de un problema más público más amplio. Siguiente, por favor. Para entender la coherencia entre políticas, abordaré la coherencia interna, la coherencia externa y la coherencia entre políticas del mismo espacio. La coherencia interna se presenta cuando la intervención del Estado es congruente con la definición del problema. Es decir, si existe conexión y articulación lógica causal entre la definición del problema, los instrumentos de política y la solución esperada. La coherencia externa se refiere a la correspondencia lógica entre los objetivos y acciones de una política y los diversos instrumentos de planificación existentes en el país.
Se puede tomar como referencia los acuerdos o compromisos internacionales asumidos por México, por ejemplo, los Objetivos de Desarrollo Sostenible que orientan las prioridades nacionales. Y finalmente la coherencia entre políticas se da cuando existe coherencia, cuando la operación de las nuevas políticas logra los objetivos propios de cada política para alcanzar un objetivo más amplio. Siguiente, por favor. Y ahora abordaré la coherencia entre los instrumentos, objetivos y población de las políticas públicas. La coherencia entre los instrumentos de política pública versa sobre la complementariedad que debe de existir entre los instrumentos dentro del mismo espacio de política para lograr el objetivo general en el que coexisten. La coherencia entre los objetivos de política pública se refiere a la consistencia entre los propósitos de cada política del mismo espacio. Estos deben estar relacionados armónicamente entre sí, de manera que las acciones que cada uno emplea contribuyan a un propósito común. Por ejemplo, posee el derecho a un medio ambiente sano. Coherencia entre las poblaciones objetivo. Esto se refiere a la correcta focalización de la política pública, es decir, que nadie deje ser sujeto de atención, pero a su vez que nadie sea parte de dos poblaciones objetivos de la política pública. Siguiente, por favor. Como punto número 4 de la agenda, enfoque de desarrollo sostenible, pues retomaré el concepto del informe de la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo denominado Lo Común, Informe Brundtland, de 1987, que surge la necesidad de relacionar el medio ambiente con el desarrollo bajo tres sectores: ambiente, sociedad y economía. Esta teoría implica que los recursos naturales son finitos, de manera que el desarrollo sostenible debe de asegurar las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las propias. Siguiente, por favor. Y como enfoque de derechos humanos, esta teoría versa pues, sobre un conjunto de prerrogativas de las que goza son inherentes a cada persona. Se encuentran reconocidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Estados internacionales del Estado mexicano es parte, y las autoridades son las encargadas de proteger, proveer, garantizar y respetar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Sí, y de aquí surge el derecho a un medio ambiente sano, del protocolo de San Salvador. Y pongo un esquema donde, bueno, mediante la Constitución se adopta la Comisión Americana de Derechos Humanos de San José y como adición el protocolo de San Salvador. El Estado mexicano lo firmó en 1988, pero fue hasta 1996 cuando hizo la reforma del artículo 4 de la Constitución Política, integró el derecho a un medio ambiente sano en nuestro sistema público. O sea, Carlos. El artículo 11 del Protocolo de San Salvador establece dos obligaciones para las partes miembro. Y es, primero, toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y contar con servicios públicos básicos. Segundo, las partes promoverán la protección y preservación y el mejoramiento del medio ambiente. Siguiente, por favor. Y aquí vienen los resultados de Holbox. Hice unas diagramas donde realicé un análisis de las leyes federales, las leyes estatales, los reglamentos municipales. Al analizar cada una de estas leyes, me di cuenta que surgían varias incoherencias o inconsistencias entre por ejemplo, la Estrategia Nacional de Cambio Climático con el Programa Estatal de Acción ante Cambio Climático de Quintana Roo. Aunque la Estrategia Nacional de Cambio Climático se acaba de actualizar justo en este año, el Programa Especial de Cambio Climático todavía no se actualiza de acuerdo al nuevo plan de desarrollo de Claudia. Y vaya, que el Programa Estatal de Cambio Climático del Estado de Quintana Roo tampoco se ha actualizado, sigue siendo parte del sexenio de Enrique Peña Nieto, se publicó en 2013. Pero es curioso que lo siguen aplicando y sigue apareciendo como vigente. Entonces, bajo este escenario, pues hay una inconsistencia o incoherencia de la política pública con la Estrategia Nacional de Cambio Climático,
porque una de las obligaciones de los estados es justamente actualizar sus programas estatales de acción anti-cambio climático. Pongo como un eje transversal el Acta Nacional de Riesgos, porque a los efectos del cambio climático, tenemos que tener una Acta Nacional de Riesgos, también una Acta Estatal de Riesgos, una Acta Municipal de Riesgos. El Acta Municipal de Riesgos de las Cárdenas se acaba de publicar el año pasado, no existía, y dadas las implicaciones tan vulnerables que vive, por ejemplo, la localidad de Holbox, que prácticamente es una área natural protegida que pertenece a Yucatán. Pareciera ser que el municipio de Lázaro Cárdenas está dejando toda la federación y no se está haciendo cargo o no está generando, también el Estado no está generando convenios de coordinación con la federación, o tal vez sí los ha generado, pero en la práctica esto no se ve reflejado. Siguiente, por favor. Y la política pública en materia de protección al ambiente es también, hay varios ordenamientos con los que se puede decir que hay una coherencia externa, porque existen, pero hay una incoherencia interna al momento de analizarlos. ¿Por qué? Porque son programas que tal vez son muy novedosos. Por ejemplo, el Programa Estatal de Ordenamiento Territorial y de Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de Quintana Roo es un programa nuevo que incorpora ordenamiento territorial, ecológico y desarrollo urbano sustentable. Estos tres ordenamientos de política pública ambiental eran o se estudiaban de manera separada. Al menos las leyes, la Ley General de Cambio Climático y la Ley Estatal de Cambio Climático no dice integrar los programas estatales de ordenamiento territorial, ecológico y desarrollo urbano. Pero Quintana Roo quiso ser muy novedoso y entonces integró todos estos elementos en una sola política, lo que hace un poco, o más bien lo hace incoherente al momento de compararlo con el programa de ordenamiento que era el territorio, también con el programa de ordenamiento ecológico marino y regional del Golfo Mexicano del Caribe, en los que tanto Cozumel como Holbox son parte, y también está faltando ahí una inconsistencia de coordinación respecto al manejo y vigilancia de las áreas naturales protegidas de competencia federal. De hecho, cuando hicimos los estudios de vulnerabilidad de cambio climático, al entrar a la isla de Holbox estaba un letrero que decía Reserva Yumbalam, pero por otro lado decía cómo podrías adquirir una propiedad para hacerla un restaurante o hacerla un complejo hotelero, etc. Siguiente, por favor. Y por último, en Lázaro Cárdenas analiza las políticas públicas en materia de ordenamiento territorial y desarrollo urbano, que como les decía, la Ley General de Asentamientos Humanos de Ordenamiento Territorial dice que se debe de expedir un programa tanto nacional como estatal como municipal. Y solo encontramos el programa nacional. El programa estatal no existe. Sí, sí. El programa estatal de ordenamiento territorial, que es el mismo que les comenté en la línea pasada, que integra herramientas de ordenamiento territorial, ecológico, desarrollo urbano. Pero Quintana Roo tiene o tenía un programa de desarrollo urbano del 2009, si mal no recuerdo, que es con el que trabajábamos anteriormente, y ahora pues esta es como la novedad, pero no establece objetivos claros, no establece estrategias, sino incorpora una serie de programas del Estado, de vivienda, de ordenamiento territorial, etc., lo cual lo vuelve muy complejo de entender y no establece acciones claras ni estrategias que debería de incorporar. También encontramos que no existe un programa estatal de protección civil, lo que debería estar acompañado, dado los riesgos en los asentamientos humanos en zonas que son vulnerables al cambio climático. Pues no existe un programa estatal de protección civil y el sistema estatal de protección civil, que debería estar en coordinación con el Sistema Nacional de Protección Civil,
prácticamente llevan la coordinación cuando ya sucede la emergencia climática, pero no se aplica el principio de prevención, que debería ser antes de la emergencia climática. Y pongo como eje también transversal en la Carta Nacional de Riesgos, en la clase sobre el Estado de Quintana Roo, en la clase estatal, que deben de estar en coordinación desde la federación hasta el municipio. Reglamentos municipales no existen en la materia. El año pasado también se publicó el programa de desarrollo urbano del Centro de Población de Catoliquín, pero este programa, curiosamente, dice que Holbox, como es una área natural protegida, pertenece a la federación. Entonces, se desvía así el programa. Y Cozumel, por último, al igual que casi tiene los mismos problemas que Holbox. Tiene ambos están en el mismo estado, digamos que los instrumentos no cambian mucho. Tampoco hay en el municipio de Cozumel, a pesar de ser un municipio que Cozumel, Holbox no es, perdón, no tiene un programa municipal de acción climática. Siguiente, por favor. Y en materia de protección al ambiente, Cozumel sí tiene varios programas de ordenamiento territorial. También incorporó un programa que se llama era Programa Estatal de Ordenamiento Territorial Ecológico y Desarrollo Urbano del municipio de Cozumel. Aquí no lo quise poner porque este programa leyó la sentencia de la Corte y decía que este programa excedía las facultades del municipio. Entonces, también existe un programa de ordenamiento ecológico local en el municipio de Cozumel. Entonces, habrá que decirlo, pedirle o que el municipio, mediante alguna petición de transparencia, nos aclare qué instrumento va a prevalecer en este caso, el programa de ordenamiento del ecológico local, que es desde el 2002 y luego se actualizó en 2012, o el nuevo programa. Siguiente, por favor. Y finalmente, en materia de ordenamiento territorial y desarrollo urbano en Cozumel, igual, encontramos encontré las mismas inconsistencias, con la novedad de que Cozumel sí tiene un reglamento del sistema municipal de protección civil y también tiene un programa de desarrollo del centro urbano, pero aquí está el programa que comenté en la reunión anterior, el programa municipal de ordenamiento territorial por el desarrollo urbano de Cozumel. Entonces se convierte en dos políticas públicas que prácticamente están orientadas a lo mismo, porque recordemos que los programas de desarrollo urbano también tienen elementos de ordenamiento territorial y también tienen elementos de ecológicos o desarrollo sostenible ahora. Y no existe un programa municipal de protección civil. También puse, al igual que en las otras láminas, el Acta Nacional de Riesgos, el Acta de Riesgos del Estado de Quintana Roo y el Acta de Riesgos del municipio de Cozumel como ejes transversales. Y cabe destacar que en este estudio que hice de las leyes, valga la redundancia, todas buscan la protección a un medio ambiente sano. Y ya como conclusión final, para afrontar el fenómeno del cambio climático, es necesario que México asegure la coherencia entre los compromisos internos e internacionales. Esto implica garantizar la coherencia normativa interna y evitar que las disposiciones del derecho interno contravengan los objetivos que el Estado mexicano se ha propuesto alcanzar en materia de cambio climático y desarrollo sostenible. Tan solo en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible ocupa el lugar 72 de 175 países evaluados. Siguiente está la bibliografía, bueno, un poco de la bibliografía de este amplio estudio. Muchas gracias, Denise. Vamos ahorita a acceder para el espacio para preguntas para las tres presentaciones, tanto de Aide, de Lorena y de Denise.
Bueno, pues también los felicito a todos por las presentaciones de esta mesa, todas muy interesantes, pertinentes. Yo tengo una pregunta para la doctora Lorena que no me quedó claro. ¿A quién se le aplicó la encuesta? ¿A quiénes contestaron? Y si también en el estudio se contempla hacer como una evaluación de la educación ambiental a lo largo de los años, porque hemos visto que la cuestión ambiental es algo novedoso, entonces, pues habría que revisar cómo han sido los antecedentes, cómo estamos el día de hoy, para de ahí partir, ¿no? De mi parte sería todo, gracias. Sí. Sí, bueno, contestando las preguntas que la doctora Erika nos realiza. Sí, efectivamente, se realiza una evaluación a través de los tres niveles de educación, tanto básica como media y superior. Las encuestas fueron realizadas a las personas de educación superior con el fin de conocer precisamente cómo se transmite tanto a los niños, jóvenes y adultos una educación hacia el cambio climático. Esto para conocer qué tipo de pedagogía están utilizando. La idea de precisamente de cuestionar a las personas de educación superior fue conocer hasta dónde ellos aprendieron que es la educación ambiental, por lo que ya han pasado precisamente y actualmente ¿qué les enseñan en las escuelas de educación superior sobre el cambio climático para poder actuar en él? Con ello se identificó que en donde existe un mayor aprendizaje a través de inclusive educación virtual, tecnológica y de ejercicios que generan los diferentes maestros en la escuela, por ejemplo, que les dé a conocer, que es la que ha aplicado una mejor pedagogía, es precisamente que en la parte básica los niños aprenden bastante, ¿sí? Llegan a primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto, llegando a la secundaria, baja un poquito el nivel de aprendizaje respecto a la educación ambiental y llegando a la preparatoria llega a estar en ceros. No hay algún tipo de actividad y programa, dado que el programa de Secretaría de Educación Pública no enfatiza precisamente ese aprendizaje. Por lo que al momento que llegan a la educación superior, disminuye y no hay algo básico que de alguna manera a ellos les cree esa motivación o ese cómo actuar ante los diferentes cambios climáticos que puedan existir aquí en Guadalajara. Sí, uno de los resultados que se pueden obtener no solamente mediante encuestas y entrevistas, sino inclusive con la observación de las acciones, es precisamente la falta de articulación de estas acciones pro el cuidado ambiental y resiliencia ante el cambio climático entre los niveles básicos y cómo va aumentando hacia el nivel superior y sobre todo y específicamente para estudiantes de la licenciatura en turismo. Nos damos cuenta que, por ejemplo, es mayor el índice de acciones educativas en relación al cuidado ambiental en la educación básica porque también tiene un componente lúdico. Los niños aprenden jugando, entonces de alguna manera luego van y replican y platican en su casa lo que están aprendiendo desde las aulas, a través de talleres, pero ese componente lúdico se va perdiendo progresivamente en las acciones educativas. De tal manera, cuando llegan estos infantes que van creciendo y llegan a niveles superiores, se están formando en turismo. Algunos, solamente algunos, han tenido algún acercamiento con la preparación de cómo enfrentamos un cambio climático y además qué hacemos para el cuidado ambiental. Si bien es cierto que específicamente aquí en el CUSEA, en la licenciatura en turismo, se llevan algunas asignaturas relacionadas con el tema. Desde ecoturismo, también se ve en el turismo rural, por supuesto, en la planeación turística, pero sí se observa muy claramente cómo los estudiantes ya no están activos
en este pensamiento-acción. Ya no lo tienen, solo hay algunas ideas, pero realmente ya no trabajan en ello y tampoco las asignaturas tienen de forma clara definidas en sus programas de estudio cuáles pudieran ser las estrategias para que estos alumnos aprendan a cómo coadyuvar el cambio climático. Ese es el gran resultado que hemos obtenido. Bueno, yo me sumo a las felicitaciones de estas tres ponencias y yo me quisiera ver, digo, creo que ahorita la explicación que nos dieron, tanto Lorena como aquí la profesora, queda muy claro pues el grave problema o la situación que se vive con el tema de la cultura del tema ambiental. Gracias. Pero a mí me gustaría escuchar a Aide en términos de la tecnología. ¿Qué tanto podemos aprovechar la tecnología? Cada vez más la tecnología se está incorporando no solamente al tema educativo, se está incorporando a las actividades económicas, ya se está incorporando a la cotidianidad, ¿sí? Y bueno, viendo este trabajo que nos presentaste, esa idea, ¿cómo de alguna manera la tecnología la podemos aprovechar para el tema de la educación ambiental y cómo podemos atender? Creo que ya el tema ambiental, creo yo, mi opinión, una opinión muy personal, está rebasando para atender un problema más grave que es el cambio climático, ¿no? Y que de alguna manera hay una relación directa definitivamente, pero que ahora ya no es solamente un tema del deterioro ambiental, ya no solamente es un tema de pérdida de recursos naturales, sino que ya está teniendo un impacto en el cambio climático, ¿sí? Entonces no sé cómo podemos ver o cómo podemos incorporar la tecnología. Y aprovechando que tengo el uso de la voz, ahí me gustaría preguntarte sobre el tema de las políticas turísticas. Yo, por ejemplo, hice un análisis de los instrumentos de política turística a nivel estatal y bueno, pues tú me estás dando alguna información de cómo se está aterrizando al interior de los estados y de algunos de los municipios. Y creo que uno de los graves problemas, aquí me dices mucha información en términos de la coherencia interna, la coherencia externa y la coherencia entre políticas, y pusiste por ahí unos ejemplos muy claros, pero por ejemplo, ¿qué es lo que se tiene que hacer para precisamente se den todas estas coherencias donde cuál sería la participación de la sociedad y de manera muy particular cuál sería la participación de la academia? Me gustaría escuchar tu opinión. Entonces, no sé si primero escuchamos a Idea, a lo mejor no. Sí, gracias. No sé si me logran Ya. escuchar. Bien, pues mire, derivado de las preguntas que menciona, yo creo que podríamos empezar, número uno, pues con la educación, con la actualización principalmente de nuestros programas educativos. Como lo mencioné durante la ponencia, pues se han realizado, bueno, una servidora ha realizado estudios en donde desafortunadamente los programas educativos ya están rezagados en cuanto a tecnología, ¿no? Estamos egresando licenciados en turismo que, bueno, carecen o tienen limitaciones en cuanto a la tecnología 4.0. Y bien, pues no nos vamos a ir muy lejos, viene la tecnología 5.0, ¿no? Que ya nos está alcanzando. Si bien es cierto, se han implementado en destinos inteligentes, como en Tequila, como en Europa, nosotros tenemos un problema que es la brecha digital. No todos tenemos ese alcance para poder aprovecharla. Y México pues ha realizado algunos puntos estratégicos principalmente para poder llevarla a cabo. ¿Cómo lo podemos llevar a cabo? Mediante capacitaciones en los sectores turísticos, como actualmente principalmente en este caso la Secretaría de Turismo pues habla de las capacitaciones y más ahora con la tendencia que trae en cuanto al turismo comunitario, pues capacitar a la gente local en el uso de las aplicaciones. Bueno, nosotros en conjunto tenemos un cuerpo académico que se llama Desarrollo de Tecnologías y pues hablamos mucho de la implementación de las tecnologías blandas, de la transferencia tecnológica que puede aplicarse a varias comunidades y en varios aspectos.
yo partiría de rediseño de nuestros programas educativos, uno, dos, del desarrollo de este tipo de tecnologías en las comunidades con mayor afluencia, como lo vimos ahorita en las aplicaciones que nosotros mostramos. Y como por último, pues sí, hacer una reforma de nuestra política turística, porque muchas veces pues vamos un poquito atrás, pero no es porque queramos, sino porque no tenemos pues a lo mejor las suficientes herramientas para poder ir avanzando de manera más rápida, ¿no? Pero de que se puede, se puede. Hay tres casos y hay tres puntos importantes que nosotros hemos estudiado y que pues vemos que si se tienen las ganas, si se tienen, eh, en este caso, la forma de disminuir estas huellas de carbono, sí se puede hacer y se pueden detectar a tiempo. Simplemente pues aquí necesitamos de infraestructura, ¿no? Ese es mi comentario. Gracias, Aide, Denise. Quiero tomar el uso de la voz porque hay una pregunta aquí en el Facebook Live, ¿sí? También para Denise. Entonces la leo y para que puedas tener la oportunidad ojalá y nos puedas dar una respuesta, ¿no? Es de Roberto Correa. Dentro de las políticas públicas y normas analizadas en Allbox, ¿qué problema entraña, sí, de forma concreta la falta de congruencia entre ellas? Es decir, de lo que pudiste observar en el lugar, ¿cómo afecta a la conservación de dicho lugar nuestra normatividad actual? Y si existen alternativas desde otros frentes que no sean legislativos. No sé si... ¿Sí? Bueno. Primero, bueno, a lo mejor no la atenderé la pregunta. Perdón. Primero atenderé a su Sí, pregunta. claro, adelante. Usted me decía que de qué manera la sociedad puede participar de manera precisa en la elaboración de las políticas públicas. Y lo interesante en este sexenio es que justo está haciendo consulta a la población para implementar las políticas públicas. Por eso se están retrasando muchos programas sectoriales. Por ejemplo, el programa sectorial de turismo no ha salido todavía. La Estrategia Nacional de Cambio Climático, cuando yo la revisé, salió en mayo del 2000, las cosas del sexenio. Hace algunas actualizaciones en cuanto de verdad muy elevada, porque antes no se hacía ningún tipo de encuesta a nivel social. También recuerdo que cuando nosotros atendimos los municipios de Lázaro Cárdenas y en específico Holbox y Cozumel, hicimos igual un levantamiento de encuestas, preguntábamos a la sociedad cuál era la problemática que existía en realidad en las islas, de lo que se quejaban, era principalmente de la falta de implementación de las políticas públicas, que no se ven reflejadas. México, en todos los programas nacionales, dice que es pionero, que su legislación en materia de cambio climático es de lo más novedoso del mundo. Pero la verdad es que se queda solo en leyes, no se materializa. Desafortunadamente no lo hemos podido observar. En este caso, en mis 2 áreas de estudio no se pueden observar. Y parece que siguen existiendo los mismos problemas en estas 2 cualidades. Gracias. Y Roberto Correa, Roberto Correa, sí. Correa, es mi amigo. Es mi amigo. ¿Me puede repetir la pregunta de Roberto? Sí, dentro de las políticas públicas y normas analizadas en Allbox, ¿qué problema entraña de forma concreta la falta de congruencia entre ellas? Es decir, lo que pudiste observar en el lugar, ¿cómo afecta a la conservación de dicho lugar nuestra normativa actual? Y si existen alternativas desde otros frentes que no sean legislativos.
Es una respuesta muy complicada de atender, porque realmente la coherencia de las políticas públicas no, digamos, que hay niveles de coherencia y dentro de estos parámetros se mide qué tan eficaces o eficientes están siendo las políticas públicas, pero no hay una coherencia absoluta entre todos los ordenamientos. Es casi imposible lograr una coherencia absoluta. Lo que se busca lograr es que se cumpla con lo que está haciendo, con lo que está dictando el programa o estrategia o cualquier instrumento de política pública. ¿Y cómo impacta la incoherencia de las políticas públicas? Pues impacta de muchísimas maneras. Hay políticas, cuando estaba leyendo algunos artículos, y yo lo veía cuando estaba estudiando mis sitios de análisis como con los Colmet, pues son políticas que se traslapan, atienden a los mismos problemas, digamos, en la política, en el instrumento, pero en la práctica eso no sucede. Aunque existen demasiadas políticas públicas en materia, por ejemplo, de ordenamiento territorial, desarrollo urbano, la realidad es que no se atiende. Y es una inconsistencia muy fuerte porque provoca muchos problemas. Por ejemplo, recuerdo que en Holbox, Cosme, no tenían una planta de tratamiento de agua. Tampoco tenían alcantarillado ni sistema de drenaje. Holbox colapsa cada vez que llega la temporada alta de verano, y bueno, casi todo el año ya es prácticamente temporada alta en Holbox, pero también colapsan los mismos hoteles porque no hay un sistema de drenaje, todo se está descargando a los mantos freáticos, la laguna de Conil, que es la laguna que conecta Chiquilá con Holbox, está totalmente contaminada. Hay demasiados problemas y cómo nos perjudica o de qué manera se puede atender el problema fuera de nuestro sistema normativo. Yo creo que sería muy complejo. Sería muy complejo porque es a través de las normas, pero yo siendo abogada, licenciada de Derecho, no puedo entender cómo instruirle a la sociedad y en sí, por ejemplo, a las autoridades estatales y municipales, cómo atender estos problemas, sino mediante normas, reglamentos. Y es a través de ahí que se busca darle facultades al Estado y a los municipios. No consigo otra manera de que la sociedad se haga cargo, en este caso, de los mismos problemas. Claro, en Holbox, tanto en Cozumel, existen asociaciones civiles que están haciendo acciones pero pequeñas acciones para que la isla crezca de manera sostenible. Incluso ahora con la nueva propuesta del nuevo puerto de Cozumel, justo está en esa disputa de que la comunidad no quiere el nuevo puerto para el arribo de cruceros, exactamente. Espero haber contestado a la pregunta de Roberto. Muchas gracias, Roberto. Gracias por las respuestas. ¿Alguien tiene más alguna pregunta para los trabajos? También virtual. ¿No? Entonces paso la palabra para la doctora Erika, en caso quiera cerrar la mesa de hoy, pues también para el doctor. Pues cerramos el día de hoy esta jornada muy productiva, ha sido muy benéfica. Yo espero que todos hayan aprendido mucho, yo en lo personal sí. Y entonces, pues agradecerles su participación y nos estaremos viendo mañana. Es un programa muy nutrido. Recordarles que tenemos un conversatorio con el doctor Dominique, muy interesante sobre sustentabilidad y cambio climático, la presentación de un libro y las ponencias. Entonces, cordialmente invitados y bueno, le doy el uso de la voz a nuestro anfitrión, aquí en el Cuseo, el doctor Juan Jorge. Gracias, Erika. Bueno, simple y sencillamente para ya poder cerrar esta mesa. Y bueno, el día de hoy, pues aquí tenemos las constancias para quienes están participando, quienes participaron a nivel virtual, pues se las haremos llegar vía correo electrónico, ¿no? Entonces, bueno, la
instancia dice más o menos así: de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guadalajara y el Colegio a Lorena Anaya Ortega por su participación en la ponencia La preparación turístico-educativa para la resiliencia del cambio climático en Guadalajara, Jalisco, en el 4º Seminario de Turismo y Cambio Climático llevado a cabo los días 4 y 5 de septiembre del 2025, dirigido a especialistas del tema y al público en general. Firman el doctor Roberto Arias de la Mora, presidente del Colegio de Jalisco, y el doctor Martín Guadalupe Romero Morel, director de la División de Economía y Sociedad de este centro universitario de la Universidad de Guadalajara. Lorena, muchas gracias. De la misma manera, evangélica, sí, ¿verdad? Bueno, el mismo texto, muchas gracias. Muchas gracias. Y también para Denise Simón Monjaras Romero, muchas felicidades. ¿Sí? Y bueno, Aide, te hacemos llegar tu constancia de manera virtual para que la puedas tener. Y bueno, también tenemos para moderadora, déjame ver si la tengo por aquí. No sé. Creo que no la tengo aquí a la mano. No, pero bueno, aquí también las tenemos y ahorita te las entregamos. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, sería todo y bueno, entonces nos vemos mañana, 10 de la mañana. Empezamos con el segundo día de este evento. Y bueno, quienes nos están viendo por Zoom y por Facebook Live, pues los invitamos para el día de mañana a las 10 en punto. Muchas gracias y que tengan una buena tarde. Muchísimas gracias.